Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was saying, oh, oh, oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on... Yo no estoy aquí por dinero, ya me conocéis. Por eso yo les anuncio que voy a pedir al Senado la relación de viajes que se ponen en cuestión y voy a devolver hasta el último céntimo. Cuando he hecho un viaje privado lo he pagado yo. Y lo puedo acreditar siempre documentalmente. Yo os digo una cosa. Frente a la corrupción hay que actuar con hechos y con la ley, pero no con demagogia. Y frente a la corrupción no se puede tener ni una sola duda. Y hay que actuar con el peso de la ley, pero no con populismo barato. Tengo aquí palabras textuales. Ese referéndum no se va a celebrar. Es ilegal y no se va a celebrar. Y así ha sido. Lo que conviene es que a partir del próximo lunes se recupere la cordura y hablemos dentro del marco de la Constitución y de la ley, y hablemos de mejorar el bienestar y la riqueza de los ciudadanos y atender las preocupaciones del día a día de esos mismos ciudadanos. Lo que se hace hoy es una farsa, sin garantías democráticas y en la que el propio presidente independentista, el señor Oriol Junqueras, está presidiendo una mesa. Esa es la demostración del proceso neutral. Es un pucherazo democrático. Es lo más antidemocrático que el presidente de los independentistas, el señor Junqueras, esté presidiendo una mesa en una jornada como hoy. Lo que vamos a abrir los socialistas a partir del 10 de noviembre es un espacio para la política, para la concordia, donde se ponga fin al inmovilismo y a la fractura. Ni inmovilismo ni fractura. Los socialistas proponemos soluciones. Yo creo que nos hemos ganado el derecho a un referéndum definitivo y, si puede ser, que es nuestro deseo, acordado con el Estado, de tal manera que lo podamos hacer como en los países normales y democráticamente civilizados. radiocable.com. Ada Colau, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, me gustaría pedirte en primer lugar una valoración de la jornada que se vivió ayer, Ada. Bueno, pues a ver, lo primero que hay que decir, yo creo, es que ha habido una participación masiva, ¿no?, en una consulta, que no era la consulta que quería la mayor parte de la gente en Cataluña, ¿no?, que se quería una consulta en condiciones, pero como el gobierno del Partido Popular pues no lo ha hecho posible, y teniendo en cuenta además que se ha hecho contra las amenazas y el miedo, ¿no?, y que no sabíamos hasta el último momento si efectivamente se iba a permitir o iban a enviar la policía, etcétera, a pesar de todo ese clima tan hostil, pues que más de 2.200.000 personas se hayan movilizado para ir a votar, evidentemente es un dato político que en cualquier democracia habría que tener en cuenta, ¿no? Más allá de las distintas posturas que pueda haber, en democracia tiene que ser buena noticia que la gente quiera hablar, quiera expresarse
y no puede ser que sea tratado como un problema, como un obstáculo o como incluso una amenaza, ¿no?, a la democracia, como lo quiere plantear el Partido Popular y también el Partido Socialista, de hecho. Entonces yo creo que, bueno, en un Estado democrático lo lógico sería ahora recoger ese guante y entrar a negociar porque se puede hacer una consulta en condiciones, ¿no? Porque cuando tanta gente durante varios años se moviliza masivamente simplemente para decir que quiere votar y que tiene derecho a ser consultada, pues es un dato político que no se puede ignorar y esa gente no va a desaparecer. Entonces algún tipo de solución civilizada hay que encontrar. Tú fuiste a votar, entiendo. Sí, yo fui a votar y fíjate que no lo tenía claro la semana pasada porque precisamente pues el gobierno de Convergencia y Unió hizo un paso atrás. Entonces cuando el Tribunal Constitucional, ¿no?, ya hizo la primera suspensión cautelar de la convocatoria, entonces se paró el debate de la consulta y por lo tanto se convirtió en otra cosa que ya no era una consulta con garantías. Entonces ya había mucha gente que no teníamos tan claro ir a votar, porque entonces más bien era una movilización que pues, se podía leer en clave de apoyo a Convergencia y Unió y Artur Mas, a los que creo que a la mayoría no nos representan en absoluto, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, con esas dudas, sin embargo, cuando el Partido Popular, ante lo que ya era simplemente un proceso participativo, que ni tan solo era una consulta, pues igualmente la única respuesta fue intentar prohibirlo a toda costa. El Tribunal Constitucional también en el último momento intentó suspenderlo, las amenazas de fiscalía, y claro, cuando te prohíben la democracia, entonces creo que es una obligación ir a votar masivamente, ¿no? El sentido de tu voto lo puedo preguntar, supongo, porque como hay mucho pudor a menudo con las votaciones. No, yo sí lo he dicho públicamente. He explicado que entiendo que a lo mejor pueda ser difícil de entender, pero creo que si está en el contexto catalán debería ser comprensible. Y es que yo no soy nacionalista ni independentista, no lo he sido nunca en toda mi vida. Y de hecho creo que, aunque sea difícil, hay que trabajar por superar todas las fronteras, porque en realidad las fronteras hoy solo existen para la gente pobre, ¿no?, que son los que mueren en el Estrecho, en la valla de Melilla. Esa es la gente pobre a la que le afectan las fronteras, pero en realidad la gente rica no tiene ningún problema con las fronteras. Entonces, a mí me gusta trabajar por superar las fronteras. Sin embargo, en esta ocasión, cuando me he planteado votar sí, es porque veo que ahora mismo el Estado español no tiene solución, ¿no? O sea, que tenemos un problema de régimen, pues eso, de ese bipartidismo que con la complicidad de Convergencia y Unión precisamente, ¿no?, lo que ha consolidado es una democracia de baja intensidad controlada por unas élites económicas y políticas que niegan en general la voz a la ciudadanía en Cataluña y en todo el Estado, ¿no? Entonces, afortunadamente, creo que frente a eso hay una revolución democrática en curso que está cuestionando esa democracia secuestrada y que ha tenido varias expresiones. Ha tenido la expresión del 15M, ahora en clave electoral en el ámbito estatal ha surgido Podemos, y creo que otras expresiones de esa impugnación del régimen es también el proceso catalán, ¿no? Creo que hay muchísima gente que en Cataluña que se está movilizando, insisto, no por una cuestión identitaria y ni mucho menos contra España, ¿no?, contra la población de España. Al contrario, o sea, aquí en Cataluña yo creo que la mayor parte de la población tenemos muy fuertes vínculos de amistad y de familia y culturales con todo el Estado. Entonces no es contra la población ni mucho menos, pero sí que es contra un Estado absolutamente obsoleto, centralista, arrogante, autoritario, que no da ninguna vía de diálogo, que no reconoce la pluralidad, que no respeta unos mínimos democráticos, ¿no? Entonces, frente a ese autoritarismo, pues hay, yo creo que diferentes intentos, ¿no?, de la ciudadanía de impugnar ese Estado para abrir un proceso constituyente que creo que en Cataluña se ha dado en la expresión en este proceso catalán, pero que evidentemente tiene que avanzar de la mano de un proceso constituyente en todo el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que este proceso en Cataluña es incluso una oportunidad democratizadora, no solo para Cataluña, sino para el conjunto del Estado. Pero fíjate, es interesantísima el retrato que haces de por qué tu voto y qué es lo que pesaba en el voto, porque además sospecho que debe haber mucha gente en Cataluña que lo viven o bien de una forma parecida o bien con sus propias connotaciones. Pero fíjate, yo que creo en el destino de los pueblos, que no me avergüenza además decir que soy de izquierdas, y tengo una duda que a mí me gustaría plantearte porque estoy seguro de que comparto muchas cosas contigo y te lo planteo con un enorme respeto y además dispuesto a cambiar de opinión, pero ¿no hay algo de insolidario en el concepto de independencia? Porque al fin y al cabo Cataluña es una región que es rica y que aporta a otras regiones que son mucho más pobres también, ¿no?
No, pero en absoluto creo que la mayor parte de la población esté planteando este proceso del derecho a decidir y en concreto el proceso de la independencia en términos económicos, no por motivos económicos. Lo del España nos roba es un concepto que han utilizado los convergentes que a mí no me representa en absoluto y nunca ha sido la motivación para nada, ¿no? Y tú puedes plantear simplemente que se te reconozca como un sujeto político, pero eso no quiere decir que quieras ser insolidario, que quieras dejar tirado a nadie, ¿no? De hecho, lo que se plantea es que incluso para que haya un federalismo real, hoy el proceso pasa porque primero se reconozca a Cataluña como sujeto político, cosa que el Partido Popular y el Partido Socialista no hacen en absoluto, ¿no? O sea que incluso para que pueda haber un federalismo real, antes se tiene que reconocer a ese sujeto, ¿no? Y por eso hay gente que temporalmente, digamos, votaría así a la independencia sin ser independentista. Yo insisto, no tengo necesidad ni ningún deseo de crear ni nuevas fronteras ni nuevos estados, pero lo que sí se está reclamando es que se reconozca ese sujeto político y que se dé un trato de respeto, de igualdad, para luego podernos organizarnos de forma solidaria, abierta, plural, por supuesto, ¿no? Entonces, la visión interesada de que esto es una movilización de unos contra otros, eso es una lectura que dan evidentemente las élites, ¿no? Porque les interesa esa lectura que confronta poblaciones y nos distrae. Pero de verdad que en absoluto yo no he percibido que eso sea el sentimiento mayoritario. Ayer estuve en las colas de centenares de personas para ir a votar y lo que había eran familias con niños, con gente mayor, gente muy diversa, que no estaba allí por odio a nadie, sino que estaba allí por convicción democrática, con alegría, con ilusión, por conquistar derechos democráticos, pero no estaba en contra de nadie ni por insolidaridad con nadie, ¿no? No, probablemente lo que demuestra es que, como es lógico y como es puramente humano, el retrato del voto es muy diferente a lo que se pretende también hacer casi en versión de viñeta, ¿no? Fíjate, por ejemplo, lo que ha quedado evidente es que la fractura entre Barcelona y Madrid era mucho más grande de lo que algunos pensaban, y hoy cuando miramos las portadas de los periódicos lo parece todavía mucho más. A ver qué te parecen, porque El País, sabes que llamó ayer en portada inútil al 9N, esto provocó una enorme polémica en la red. El ABC hoy dice farsa, desobediencia, un desafío al Estado, La Razón, desobediencia, prevaricación, malversación. ¿Qué te parecen estos mensajes? Bueno, pues que tristemente son habituales, ¿no? Yo creo que por suerte ya cada vez menos gente se informa a través de estos medios que todo el mundo sabe que responden a intereses, pues eso, de unas élites políticas y económicas que precisamente hoy estamos poniendo en cuestión tanto en Cataluña como en el conjunto del Estado, ¿no? Y de hecho también me parece sintomático el hecho de que el proceso de la consulta del derecho a decidir en Cataluña ha tenido sus peores enemigos no solo en el PP y en el PSOE, sino también en los lobbies económicos, que han hecho grandes presiones para que esto no avanzara, porque efectivamente les cuestiona, ¿no?, el status quo y la forma de funcionar hasta ahora. Entonces yo creo que eso es lo que hay que ver, un régimen que está siendo cuestionado por muchas vías distintas y que intenta generar pues el miedo, ¿no?, el caos, etcétera, y de eso de que digan, ¿no?, de que digan desobediencia. Bueno, claro, es que frente a una democracia absolutamente insuficiente, donde se están planteando derechos fundamentales cada día, pues que haya desobediencia generalizada, de hecho ya es lo más normal del mundo, ¿no? O sea, pues eso nos escriben como argumento la Constitución, las leyes, y dices, bueno, pero ¿qué Constitución y qué leyes que no nos están protegiendo, que aumenta el paro, unas leyes que nos desahucian, que rescatan a la banca, unas leyes que dejan con impunidad a la gran corrupción y en cambio encarcelan a la gente pobre que roba para comer? O sea, ¿de qué leyes y de qué Constitución nos están hablando? Lógicamente, frente a un régimen que siempre salva a los mismos, a una minoría contra una mayoría, pues evidentemente es lógico que haya desobediencia para poder conquistar derechos, como ha pasado en toda la historia de la humanidad, ¿no? Ada, hoy es día 10. ¿Ahora? Sí. Pues esa es muy buena pregunta. A ver, para mí la clave es que este proceso lo siga liderando la ciudadanía. Una cosa que es posible que en el ámbito estatal se conozca menos por esa distorsión mediática de la que hablábamos, es que este no es un proceso liderado en absoluto por Convergencia y Unió, sino yo sería la primera que no participaría. Vaya, me considero una persona mínimamente inteligente, ¿no? Y desde luego Convergencia y Unió para mí representa esas mismas élites que representan Partido Popular y Partido Socialista. De hecho, han gobernado en coaliciones durante 30 años, ¿no? Entonces, forman parte de lo mismo. Convergencia y Unió nunca ha creído ni en la democracia ni en el derecho a decidir, y su única patria es el dinero. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Pues ha pasado que aquí hay un proceso popular catalán masivo que ha desbordado a Convergencia y Unió y que se ha visto obligada a posicionarse como nunca lo hubiera hecho, ¿no?, por propia iniciativa.
Pero también es verdad que al mismo tiempo se genera una sensación ambivalente y que a muchos nos genera fuertes contradicciones, que aunque es verdad que el protagonismo ha sido de la ciudadanía, que ha desbordado a los partidos, ¿no?, y a las instituciones, pero al mismo tiempo Convergencia y Unió, y más en concreto de forma muy hábil, ha cabalgado, ¿no?, ha sabido cambiar el sentido de su voto y conectar con una mayoría ciudadana, apuntándose al derecho a decidir, aunque nunca hayan creído en él. Y es verdad que eso ahora genera sensaciones contradictorias, porque, claro, yo no considero que Mas pueda liderar este proceso, ¿no? Sin embargo, lo está haciendo porque ahora mismo es presidente de la Generalitat, aunque sea en minoría, pero es presidente de la Generalitat. Entonces ahí se genera una situación muy extraña, y realmente para que esto avance lo que se ha visto es que tiene que seguir siendo liderado por la ciudadanía. Si se traslada al ámbito partidista es cuando la cosa se encalla y se envenena, ¿no? Y lo que tendría que pasar, lo inmediato que tendría que pasar es que un Estado democrático debería convocar una consulta con garantías, porque efectivamente la que se ha hecho no era con garantías, pero no se ha hecho con garantías por culpa del PP y del Tribunal Constitucional. Entonces, ahora que hay una expresión masiva contra viento y marea que dice simplemente que quiere opinar, lo lógico sería hacer una consulta con garantías, que se pueda hacer un debate civilizado, que todas las opiniones se puedan expresar ampliamente, y es más que probable además que ahí no ganara la opción de la independencia, igual que pasó en Escocia, ¿no? Si es que además esa cerrazón y ese autoritarismo, en realidad ahora mismo el Partido Popular es la principal fábrica de independentistas en Cataluña, porque es que hasta hace 3 años la cuestión nacional era absolutamente minoritaria, ¿no? Y entonces esto se ha disparado en los últimos 3 años gracias precisamente a esa arrogancia del Partido Popular y del Partido Socialista, insisto, porque ha asumido las mismas tesis de negar, ¿no?, los derechos más básicos y el principio democrático al voto. Y eso no hace más que animar la movilización y que la ciudadanía, cuando le dicen que no puede votar, pues dice, ¿cómo que no podemos votar en democracia, ¿no? Y entonces esto no tiene salida a menos que finalmente se convoque esa consulta con garantías. Pues Ada Colau, hoy en Barcelona, te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, como siempre, Ada, por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Ha sido un placer, muchas gracias. Hasta pronto. Radiocable.com. Y estoy pensando que no os he saludado convenientemente, pero es que hoy nos aprietan los contenidos, así que saludamos a quienes escuchan el programa a través de las redes sociales, a quienes componen nuestro Focus Group, con el que sabéis que analizamos la actualidad todos los días y sobre todo gracias a quienes podemos tomar la temperatura, poner el termómetro a la sociedad, al descontento social. Borja García Zapardiel, Rojo Cabreado, Vicentico, Moisés Soto, Enrique Quesada, Carlos Otero, Elin Urse, Mensaje en Botella, Jab Balfri, María Rivera, Maló, Daniel Riquelme, Caque Rodríguez, Galeana. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, si te estás incorporando en este momento. La Cafetera de Radiocable.com con Fernando Berlín. Y dejadme en todo caso que abramos una página en el cuaderno de Bitácora, porque hoy es el esperado día 10 de noviembre de 2014. Es lunes, comienza una larga semana por delante. Es fiesta en algunas ciudades, aquí concretamente en Madrid es fiesta hoy. No podíamos en todo caso faltar esta cita, pero digo que es una fecha muy señalada porque es el día después. Y ayer hubo casi 2 millones de personas que votaron en la consulta catalana. Estaban llamados a votar 6,3 millones. Pero ojo, en las últimas elecciones de Cataluña, allí en el 2012 votaron unos 3,5 millones, así que se puede decir que en términos de convocatoria es un éxito sin discusión. Hubo 40.000 voluntarios, un poco más de 40.000 voluntarios, 120 medios de comunicación internacionales, y ha tenido una notable repercusión internacional. La tuvo el previo, la ha tenido la celebración, y los titulares de la prensa internacional contrastan muchísimo con el tratamiento que le están dando los medios nacionales por el vistazo que estoy echando a la prensa. Pero fijaos, tratamiento distorsionado de los medios. Lo que el diario El País llamó ayer en portada un 9N inútil, esto provocó una enorme polémica en la red, ya lo visteis. La BBC lo califica simplemente como votación informal. Lo que para el ABC de Madrid es una farsa y desobediencia, un desafío al Estado, para Al Jazeera es una consulta simbólica. Lo que para La Razón fue desobediencia, prevaricación, malversación, para el Washington Post discurrió en un ambiente festivo. Contraste.
Capacidad de movilización. Ayer votaron sí a la consulta, sí a la independencia, un 80,72% de las personas. El Partido Popular lo calificó como una burla, como un pucherazo, Ciudadanos como sedición, en fin, lo que habéis escuchado al principio del programa, en la apertura, y lo que conocéis. Y eso que se trataba de una consulta no vinculante, por tanto, de una simple toma de opinión. Y no es un asunto menor, puesto que quedó en evidencia que hay una enorme ruptura entre una buena parte de los catalanes y el resto de España, y quedó a la vista de todo el planeta. Y desde luego hay una conclusión que es indudable. Hay 2 millones de personas que fueron a votar, lo que significa que por lo menos el nacionalismo cuando menos tiene una enorme capacidad de movilización. Y sea lo que sea, una consulta, como lo queráis llamar, un ensayo, un referéndum, hay quien lo llama una gran operación de marketing, pero lo cierto es que sucede algo. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Tiene algún interés en convencer a los votantes del sí de su posición? Yo creo que no, porque es que de lo que sí nos hemos dado cuenta es de que el gobierno es capaz de soplar y de sorber a la vez. Porque puede que lo de ayer fuese un teatro, eso sí, en el que han trabajado muchísimos actores, porque como decía ayer en Twitter Cristina Pardo, si el gobierno iba a permitir la consulta, ¿para qué se fue al Tribunal Constitucional? Claro, la permitió por la mañana y por la noche la cuestionó. Pero es que toda la actuación del gobierno ha sido un despropósito. Y así hemos llegado hasta aquí. Y ahora comienza otra etapa, hay que negociar. Pero ¿qué es lo que se puede negociar? Y sobre todo, ¿quién es quien puede hacerlo? Porque hoy es día 10, ayer cientos de personas pusieron un voto, una semilla de expectativas, y hoy se necesita muchísima mano izquierda, mucha más que ayer, para convencer de que la redistribución o la suma de ciudadanos son la esencia de la solidaridad. ¿Pero creéis que Mariano Rajoy tiene capacidad para liderar ese proceso? En conclusión, tratamiento distorsionado de los medios, una enorme capacidad de movilización del nacionalismo, el gobierno que es capaz de soplar y de sorber a la vez, y ahora comienza otra etapa, hay que negociar, pero ¿qué es lo que vamos a negociar y quién puede hacerlo? Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Y es un poco lo que dice Enrique Quesada ahora mismo en Twitter, ¿no? Dice, es que desacreditar que la gente se pronuncie en las urnas, más o menos oficiales, define lo autoritario del autor. Dice mensaje en botella, no, dice todo es teatro, paripé, a callar y seguir en la poltrona como sea, más de igual. El Fondo Antiusura dice, a ver cuándo nos das un minuto para contar cómo librarse de la comisión de mantenimiento de la cuenta. Dice Moisés Soto, dice, lo que viene a ser una inutilidad democrática festiva que falsea la realidad irrealizable de una consulta deseablemente perdida. Lo que es, Moisés, una auténtica confusión, una mezcla de conceptos, lo que hemos vivido. Pero, ojo, yo creo que hay un asunto que es trascendental, ¿eh? Que es que hay una parte muy amplia de la sociedad catalana que quiere pronunciarse. Ahora vamos a ver también los editoriales de los periódicos, porque ya os digo que están bastante repartidos y que viajan de las consecuencias que exigen algunos, como el ABC, a la negociación que piden otros, como El País, El Mundo, La Razón. Hasta La Razón aboga por el diálogo por encima del ABC. El ABC hoy tiene posturas realmente enfrentadas. Dice Daniel Riquelme, el día después es el día siguiente. Esto lo podría haber dicho María Dolores de Cospedal. Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos, porque como os digo hay bastantes asuntos.
El periódico El País ha bajado el pie del acelerador, os lo digo porque la portada de ayer tuvo una polémica en Internet absolutamente brutal cuando hablaba de esa inutilidad del 9N, pero además era un titular chocante porque el resto de los medios fueron bastante más moderados en portada. Sin embargo, hoy no, hoy es un titular estrictamente informativo. Después de la consulta soberanista en Cataluña, más 2 puntos. Ahora, el referéndum definitivo. 1/3 aproximado del censo total calculado vota en una jornada sin incidentes, dice el periódico El País. En la fotografía, una familia se toma una foto mientras deposita un voto en la escuela Proa ayer en Barcelona. Luego el accidente de autobús, un accidente dramático en Murcia, 14 muertos, dice el periódico El País que las causas pueden haber sido el exceso de velocidad. Dice que las víctimas del mismo pueblo volvían de una peregrinación y sabéis que, dice el País, dice el municipio murciano de Bullas estaba ayer atravesado por el estupor y la tristeza. 14 de sus vecinos, 11 mujeres y 3 hombres, perdieron la vida la noche del sábado al domingo cuando volvían de una peregrinación a Madrid. De los 42 heridos, 12 recibieron el alta. El autobús parece que cayó dando vueltas de campana por un terraplén de 20 metros, dice, en el kilómetro 30 de la carretera de Calasparra. El periódico El Mundo dice, Mas vende como un gran éxito su ficción democrática y pide un referéndum real. Presume de que más de 2 millones de votos de catalanes, más de 2 millones de catalanes han votado, dice el periódico El Mundo, presume de eso. 1,5 millones menos que en 2012, pese a que podían hacerlo menores e inmigrantes, dice El Mundo. La cifra de participación es solo algo superior a los 2.100.000 votos. A mí entrar en esta batalla de cifras en la que entra El Mundo me parece absolutamente intrascendental. No tiene ningún sentido porque es que en términos de convocatoria 1 millón de personas, 1,5 millones de personas es una brutada. Han sido cerca de 2 millones, un poquito más parece ser. Me parece que intentar minimizar eso cuando además era una consulta tan específica, cuando además había una cierta inquietud por las consecuencias, me parece que es absurdo que el periódico El Mundo, si quiere contrarrestar los argumentos del nacionalismo independentista con eso, es absolutamente absurdo, me da la impresión, ¿no? Dice José Chu en Twitter, dice, Rajoy no puede liderar ni un grupo de inútiles de cualquier tipo. Dice Maese Ciprés, dice, según algunas estimaciones votó 1/3 de los que debieran. El día que vote un 90% de población será día grande. Pues Maese, te voy a decir una cosa, el día que vote un 90% de la población es un problema irresoluble. 2 millones de personas es un problema difícil, muy difícil de resolver, pero un 90% es un problema sin solución, ¿eh? Entre otras cosas porque puede suponer 2 cosas, o que la sociedad está partida completamente y enfrentada, o que toda la sociedad al unísono está reclamando, exigiendo la independencia, ¿no? Quiero dejar para el final la portada del ABC porque la de La Razón, que es muy crítica en portada, pero en el editorial no, en el editorial aboga por el diálogo. En la portada Artur Mas, en un gesto, y luego estos intentos que hacen algunos periódicos de ridiculizar a través de las fotos, sale con el dedo levantado de el ok, la victoria o de vamos hacia adelante, y dice el titular, dice, desobediencia, prevaricación y malversación. Un juzgado de Barcelona no retira las urnas, pero ve indicios de delito de la Generalitat. Solo 1/3 de los 6 millones llamados a votar participó, otro que intenta utilizar las cifras. Y testigo directo, yo voté 2 veces. Bueno. Mas consuma el pucherazo del 9N, dice el periódico La Razón. Ayer la verdad es que fue muy llamativo, porque toda la jornada transcurrió sin ningún incidente y sin ninguna voz altisonante, pero a última hora, cuando ya se estaban cerrando las urnas, el gobierno empezó con una retahíla de ataques que la verdad es que sonaban bastante discordantes.
habida cuenta de cómo se habían mantenido en esa prudencia durante toda la jornada, ¿no? Pero escuchar a Alicia Sánchez Camacho hablar del pucherazo, intentando elevar el tono, intentando retratar que tenían otra postura, probablemente porque estaban acojonados de lo que pudiera decir después la TDT, porque es verdad que la votación se consintió y las presiones que estaba recibiendo el Partido Popular desde la derecha más dura era que se impidiera a todas luces esa votación, incluso que se retirasen las urnas, y no lo hicieron. Y luego se pusieron muy chulitos cuando ya estaban todos los colegios cerrados. Esto envió un mensaje absolutamente contradictorio. Luego, yo que estuve paseando un poquito con el zapping, estuve zapeando por algunos canales de televisión, estos de TDT, estaban enfadadísimos porque se había permitido, ¿no? Preferían la foto de la Guardia Civil y los incidentes a una jornada así que transcurrió. Pero claro, es lo malo que le pasa al Partido Popular, que es lo que decía, soplando y sorbiendo a la vez. Y os decía que dejaba para el final la portada del ABC porque desafío al Estado en Cataluña. Desafío al Estado en Cataluña. Farsa y desobediencia. El gobierno no impidió la apertura de urnas, en las que votaron 2,2 millones. Un juez se amparó en la libertad de expresión para dar vía libre al simulacro de consulta independentista. Más se crece con la Fiscalía ante la inacción legal contra el 9N. Si busca un responsable, ese soy yo, dice el ABC. Pero no es lo más llamativo de la portada del ABC, porque hoy el ABC es oscuro y alberga horrores. Es el ABC, el más radical de todos. Porque fijaos que el resto de los editoriales son bastante constructivos. Dice, por ejemplo, el periódico El País, dice, más allá de las cuestiones concretas, ambos ejecutivos deben trazar un plan de trabajo, un método y un calendario ágil para identificar el elenco de grandes cuestiones que puedan pavimentar una solución creíble, compartible y duradera. Es decir, aboga por el diálogo, por la negociación. El periódico El Mundo dice que haya consecuencias, pero que haya negociación. Dice, resulta evidente que, aunque mantener el dique legal es imprescindible para resistir los embates del independentismo, el gobierno debe recurrir a la política para desactivar el pulso soberanista. Mariano Rajoy debe, a partir de ahora, buscar una solución política para Cataluña, porque la ley por sí sola no basta para detener una demanda de independencia que suma adeptos día tras día, dice El Mundo. Hasta La Razón aboga por el diálogo. Dice, pese a la reiterada disposición negociadora del gobierno, que esto ya es vivir en una irrealidad total, pero bueno, dice que ayer mantuvo su postura de serenidad y moderación ante la provocación, dice Paco Maruenda. La solución a la actual situación no parece fácil porque la actitud de los representantes de la Generalitat, con su presidente a la cabeza, dificulta extraordinariamente cualquier iniciativa política. Sin embargo, resulta necesario intentar por todos los medios recuperar el diálogo institucional. Dice La Razón. La Razón. Y el ABC, el que me reservaba, dice, parece que solo quiere consecuencias. La respuesta del Estado a la jornada del 9N no pudo ser de menor intensidad, lo que permitió a los secesionistas gozar de un triunfo propagandístico. El fracaso de los nacionalistas en su objetivo jurídico hacia la independencia convive con el éxito logrado gracias a la impunidad de sus ilegalidades. En fin, y así llegamos hasta el final de este encuentro. Sabéis que nos juntamos todas las mañanas, colocamos los periódicos sobre la mesa y nos tomamos unas tazas de café. Hoy el día me decía Rojo Cabreado, espero que hoy no sea un monográfico, necesariamente tiene que serlo. Ayer se vivió un asunto. Hay días en los que se marcan páginas en los libros de historia. Ayer fue uno de esos. Pese a quien le pese, le guste a quien le guste y lo comparta a quien lo comparta. Pero es evidente que ayer le sucedió algo a la sociedad catalana, es evidente que ayer le sucedió algo a la sociedad española y por tanto tiene una enorme importancia, ¿no? Así que me diréis si no era razón suficiente. Pero bueno, no hemos tenido mucho tiempo de hablar y el fin de semana estoy seguro de que ha dado para muchas otras cosas. Nos hemos dejado el cohete monago, que había mucho, retrata perfectamente una parte de la clase política española. Pero bueno, como vamos a tener todavía días por delante, tendremos la oportunidad. Mensaje en botella. Javier Crae, Rojo Cabreado, Enrique Quesada, Borja García Zapardiel, Caque Rodríguez, Maese Ciprés, José Chu,
Javier Ledó, Foro Antiusura, Fanny Álvarez, Anxo X, Carlos Otero, María Rivera, María Cruz, Balfri, Maló, en fin. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Y mañana de nuevo, de 8:30 a 9, nos juntamos en la cafetera. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Y no estás solo. Hasta mañana. Adiós. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.